orina. Ustedes saben que la orina es un ultrafiltrado del plasma, ¿no es cierto? Ustedes saben que la orina son 180 a 200 litros de orina en las 24 horas que la sangre se lava en los riñones. Imagínense que es un turril grande, ¿no es cierto?, de 200 litros. Entonces, imagínense que durante las 24 horas la sangre circula por los riñones, dejando toda, si me permiten la expresión, toda esa cuchuquera que el eritrocito recorre por toda la economía, lleva en su espalda toda esa suciedad, va al riñón, se lava el eritrocito y deja toda esa sustancia tóxica llamada orina. Entonces comienza a filtrar por la nefrona y sale el producto final, que es la orina, que comienza a aparecer ya en la vía excretora a través del cáliz, el infundíbulo, la pelvis, baja por el ureter, llega a la vejiga y de la vejiga, mediante el reflejo de la micción, se elimina hacia afuera, ¿cierto? ¿Cuáles son los componentes de la orina? Fíjense ustedes, el 96% de la orina está compuesto de agua. Una parte tiene sustancias inorgánicas y otra parte tiene sustancias orgánicas. Entre las sustancias orgánicas tenemos la urea, creatinina, ácido úrico y los cuerpos cetónicos. Y en los inorgánicos hay cloruro de sodio, potasio, sulfúrico, amoníaco, magnesio, calcio, hierro y otras. Lo que hablábamos anoche está escrito allá más abajo, donde les decía que la orina se elimina en una cantidad de 1,5 litros en las 24 horas y el volumen urinario disminuido se llama oliguria. La oliguria hemos dicho que es 400 centímetros cúbicos en las 24 horas, que da más o menos de 0,5 a 1 mililitro por kilogramo peso por hora que filtra la orina en el riñón, esa cantidad. Y anuria, hemos dicho que son menos de 100 centímetros cúbicos en la orina en las 24 horas. Y que es lo mismo a 0,5 mililitros por kilogramo peso y por hora que filtra el riñón. Pero con que ustedes, más fácil me parece para ustedes fijar esas cantidades, ¿no es cierto? La diuresis es 1.500 centímetros cúbicos, 1,5 litros en las 24 horas. Oliguria, menos de 400 centímetros cúbicos en las 24 horas. Y anuria, menos de 100 centímetros cúbicos en las 24 horas. ¿Cuál es la importancia clínica del examen de orina? La orina nos da toda la información sobre el estado funcional del riñón, detecta la existencia de alteraciones de las vías urinarias, ¿no es cierto? Vale decir, si hay presencia de cálculo. ¿Por qué? Porque todo cálculo se produce, o mejor dicho, para que se forme un cálculo, se acompaña de una infección urinaria, de cambio del pH en la orina, aparece una microhematuria y aparecen bacterias. Entonces, la orina nos brinda esa información para que nosotros podamos sospechar de la presencia de un cálculo. También nos da una evidencia de problemas de orden metabólico, detectadas por la misma orina, que lógicamente la orina hemos dicho que es la sustancia en la cual se eliminan todos los metabolitos tóxicos para el organismo. Y dentro de la estructura del examen de orina, del urianálisis, tenemos consideraciones generales, el examen químico y el examen microscópico. ¿Qué debemos considerar en las condiciones generales? El aspecto, el color de la orina, el olor, la densidad y el pH. Y en el examen químico tenemos que tomar muy en cuenta las proteínas, glucosa, cetonas, bilirrubina, urobilinógeno y nitritos. Y en el examen microscópico hay que tomar en cuenta los cilindros, los cristales eritrocitos y leucocitos. Entonces, vamos desmenuzando todo esto a continuación. En el examen general de orina, el aspecto.
Ustedes saben que la orina tiene un aspecto claro y limpio, pero puede enturbiarse cuando hay precipitación de cristales o presencia de proteínas, leucocitos, bacterias, pus o presencia de líquido. El color normal es un color amarillo ámbar, pero puede cambiar a naranja cuando hay presencia de pigmentos biliares, rojiza cuando hay hemoglobina, porfirinas o mioglobina, color té cuando hay urobilinógeno y sales de hierro, color caoba cuando hay pigmentos biliares, lo que se llama la coluria, verde o azul cuando hay una infección por pseudomonas, y la orina se presenta de un color negro cuando se presenta la alcaptonuria. Entonces, esto tómenlo muy en cuenta. El olor de la orina es sui generis, quiere decir tiene un olor propio de la orina. Entonces, se vuelve olor amoniacal cuando hay una infección urinaria, vale decir cuando hay presencia de bacterias. Olor a alcohol cuando hay una intoxicación por etanol. La orina se torna de un olor dulce cuando existe cetonuria. Y la cetonuria, ¿cuándo se presenta? Cuando hay ayuno prolongado o en la diabetes mellitus de los pacientes. Olor fecaloide cuando el paciente presenta una fístula vésico-intestinal. ¿Alguien puede decirme qué es una fístula? Para que participemos. Una fístula es una comunicación anómala entre dos cavidades del organismo o entre una cavidad de nuestro cuerpo con el exterior. Ejemplo, si la vejiga se comunica con la piel, se llama fístula vesicocutánea. Si la fístula o la uretra se comunica con la piel, se llamará fístula uretrocutánea. Si la fístula se comunica, o sea, si el intestino se comunica con la vejiga, se llamará fístula enterovesical, ¿cierto? Y así, y si se comunica la vejiga con la vagina, se llamará fístula vésico-vaginal. Son comunicaciones anómalas. Entonces, la terminología ya ustedes tienen que ir aprendiéndola poco a poco. El pH de la orina es muy importante. Lo normal es entre 4, 6 y 8. Y este pH se modifica por la dieta y los medicamentos que podamos ingerir. Si ingerimos vegetales, lácteos, aumenta el pH. Lo mismo que si ingerimos carnes o cítricos, disminuye el pH. Si ingerimos cierto tipo de medicamentos, el pH baja cuando ingerimos ácido ascórbico y los salicilatos. Y el pH se hace alto o aumenta cuando ingerimos antiácidos, bicarbonato de sodio, tiacidas y cuando hay infecciones del tracto urinario. Para que vean cómo es importante el pH y cómo la orina fluctúa. El pH durante las 24 horas va a depender de la cantidad de alimentos y del tipo de alimentos y de medicamentos que nosotros podamos ingerir, ¿no es cierto? La densidad específica va de 1016 a 1022. Es muy importante, ¿por qué? Porque ofrece información sobre el estado de hidratación y capacidad de concentración de los riñones. La densidad específica baja en los pacientes diabéticos, en la insuficiencia suprarrenal y en la insuficiencia renal crónica. Y la densidad específica sube o se torna alta cuando hay casos de deshidratación, diabetes mellitus o por contraste radiológica o por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Dentro de los aspectos químicos de la orina, tenemos, ya estamos entrando a aspectos químicos, tenemos las proteínas. Normalmente la proteinuria debe ser negativa, pero se toma como en cuenta dentro de la cantidad normal de menos de 10 miligramos por decilitro. O sea, se acepta una microalbuminuria entre 30 y 300 miligramos por día. Existen tiras reactivas
donde cuando es mayor a 30 corresponde, o sea, una cruz corresponde a 30 miligramos por decilitro, 2 cruces a 100, 3 cruces a 300 y 4 cruces a más de 1000 miligramos por decilitro. La glucosa. Ustedes saben que la glucosa normalmente es negativa. ¿Alguien sabe en cuánto tiene que estar la glicemia para que exista glucosuria? ¿En cuánto tiene que estar la glucosa en la orina para que comience a detectarse en la orina? O sea, esa glucosa se detecta en la orina. Por encima de 180 miligramos de glicemia ya se detecta glucosa en la orina. Entonces, ¿cuáles son las causas de glucosuria? O sea, glicemia en la orina. Se presentan la diabetes mellitus, síndrome de Cushing, Fanconi y durante la insuficiencia renal. Las cetonas prácticamente se deben al ácido acetoacético y a la acetona. Generalmente es negativo y la cantidad oscila y debe ser entre menos de 5 miligramos por decilitro. Existe la cetonuria en la diabetes mellitus cuando existe una descompensación importante metabólica. Y la cetonuria de origen no diabético se presenta cuando existe ayuno prolongado en la hiperemesis gravídica y ciertas enfermedades infecciosas, asimismo en el síndrome de Fanconi. El urobilinógeno también normalmente es negativo y el valor normal oscila entre menos de 1 miligramo por decilitro. Es un indicador temprano de daño del parénquima hepático, el urobilinógeno. Se torna positivo cuando existe una enfermedad hepatocelular y cuando existe anemia hemolítica. Todos estos datos, jóvenes, ustedes tienen que aprendérselos. La bilirrubina. ¿Alguien puede indicarme cuándo existe una presencia de bilis en la orina? Ahí están leyendo, dice, es positiva la bilirrubina cuando existe una ictericia obstructiva, daño hepático o cáncer hepático o de conductos biliares. Ustedes ya están llevando cirugía y ya más o menos tienen que tener idea. ¿Han llevado ustedes, ya han avanzado la vía biliar? ¿Sí o no? Bueno, por eso es que no me gusta a mí dar tema virtual porque no les veo la cara y prácticamente estas clases virtuales se tornan en un monólogo y no interactuamos con ustedes porque como yo no los veo, entonces nadie contesta y bueno, tal vez están durmiendo o están mirando la tele, bueno, no lo sé. De todas maneras, no queda más que seguir hablando. Entonces, le decía, la presencia de bilis en la orina se debe a que si existe un cálculo biliar, entonces, mientras el cálculo no baje al bacinete, ya ustedes tienen que saber qué es lo que es el bacinete, entonces, si el cálculo baja al bacinete, entonces obstruye la salida de la bilis de la vesícula biliar por el cístico que desemboca en el duodeno, en la segunda porción del duodeno, ¿no es cierto? Entonces, esa bilis que no pasa al intestino, comienza a circular por la sangre. Por eso es que existe una triada sintomática cuando existe, o mejor dicho, que se presenta en la litiasis biliar, cuando existe una